Shalom familia, esta semana estamos estudiando la porción Kedoshim y como todas las semanas hacemos una cápsula pequeña de lo que encontramos utilizando una de las esferas de mi maestro Rico Cortés. Entonces vamos a estar utilizando esta semana lo que son los convenios dentro de la Haftará. La Haftará se encuentra en el libro de Ezequiel, capítulo 22 del 1 al 16. Nosotros no podemos estudiar la Haftará sin conectar lo que es la porción semanal encontrada en el capítulo 19 al 20, 27 de Levíticos, sin conectarlo con la Haftará. Recuerde que el llamado de esta semana, la porción de esta semana, es un llamado a ser santo. ¿Cómo el pueblo puede ser santo? ¿Cómo nosotros como nación, como pueblo de Dios, podemos llegar a ser santos como nación? Entonces, el libro de Ezequiel nos presenta un panorama de un pueblo que está transgrediendo el pacto y está enseñándonos qué pasa cuando una persona transgrede el pacto. Es un tipo de juicio que Dios está trayendo contra el pueblo porque ha transgredido el convenio que ha establecido con Dios. Nosotros leemos el libro de Éxodo capítulo 19. Cuando nosotros leemos este capítulo, los versículos, nos vamos a dar cuenta que el pueblo hizo un convenio con Dios. Dentro de este convenio hay estipulaciones. Lo vamos a ver a través de los capítulos sucesivos a esto y también lo vamos a ver en todo lo que es el libro de Levíticos. Vamos a ver todos los mandamientos que Dios le da al pueblo para que el pueblo pueda ser santo y pueda vivir en un ambiente apto para que Dios o la presencia de Dios pueda estar en medio de ellos. Pero también hay unos mandamientos que regulan lo que no se debe hacer para que la presencia de Dios no se aleje de su pueblo y pueda siempre morar en medio de ellos. Nosotros vemos el capítulo 22 que empieza de esta manera. Dice, y vino a mí la palabra del Señor diciendo, tu hijo de hombre vas a juzgar la ciudad sanguinaria, hazle saber todas sus abominaciones. Si nosotros utilizamos la metodología de mi maestro Rico Cortés, la metodología de estudio, vamos a encontrar que cuando una persona transgrede el convenio, la persona se rebela contra el convenio, entra el caos, el exilio y la muerte. Entonces, nosotros vamos a ver, utilizando este método de estudios, que cuando el profeta le está hablando a Israel, está viendo que está pasando algo. Están haciendo abominaciones y más abajo en el versículo 3 vamos a ver que se están haciendo ídolos para contaminarse, cosa que Dios prohibió cuando le dio la ley a Israel. Israel juró ser leal a Dios y no tener otros dioses delante de él. Entonces, cuando nosotros estudiamos lo que es la palabra writ, un, una demanda o una contienda legal, esto es lo que nosotros vamos a encontrar. ¿Qué significa la palabra writ? Contienda, disputa, pleito, disputa legal o pactada entre humanos, incluidas las naciones o entre Dios y los humanos. La idea básica de writ es la contienda entre dos partes. Ejemplo, Génesis 17, 13:7, incluida la hostilidad humana hacia Dios. Isaías 41:11. Este concepto inspira el uso del término de contextos jurídicos. Por ejemplo, no se puede testificar falsamente en un pleito. Éxodo 23:2. El concepto de pleito, tal como se formula en la Torá, Deuteronomio 19:17 y 25:1, segunda de Samuel 15:2 y Lamentaciones 3:36, es utilizado metafóricamente por los profetas. Oseas, Miqueas y Jeremías hablan de un pleito o un rip entre Dios e Israel y Judá. Oseas 4:1, 12:3, Miqueas 6:2 o entre Dios y las naciones. Jeremías 25:31. Su demanda les acusa de romper su pacto con él. Su prueba de que lo han hecho es el testimonio. Entonces, el testimonio que da la nación o da una persona es lo que va a determinar o lo que va o la prueba de que esa persona está en convenio o no está en convenio o no está en convenio. Interesante, porque es nuestro testimonio lo que no son lo que nosotros creemos o decimos, sino nuestro testimonio lo que va a mostrar si nosotros estamos en convenio con el pueblo, con el Dios de Israel o no. Cuando nosotros transgredimos el convenio, se va a notar en nuestro ejemplo. Esa es la prueba
que nos va a acusar a nosotros de transgredir el convenio. Aquí está diciendo, la prueba de que ellos han transgredido el convenio es el testimonio. Dice, su prueba de que lo han hecho es el testimonio. Entonces, cuando una persona rompe el convenio o está bien o va en contra del convenio establecido por Dios, el testimonio lo va a reflejar. Sin embargo, Dios es abogado de su pueblo en el juicio que tiene con él o con las naciones. Isaías 3:13 al 15 comienza con la afirmación de que Dios se levanta para argumentar su caso, se levanta para juzgar a los pueblos, su pueblo. Sigue la acusación contra los dirigentes del pueblo que han despojado y aplastado a los pobres. Interesante, porque si nosotros seguimos leyendo acá el versículo 7, vamos a ver, en ti despreciaron al padre y a la madre, en medio de ti trataron con violencia al extranjero y en ti oprimieron al huérfano y a la viuda. Has despreciado mis cosas sagradas y profanado mis días santos. Entonces acá dice, bueno, acá notas. Ok, dice, Miqueas 6:1 al 8 comienza con una llamada al Rib, con los montes y las colinas como testigos. Dios tiene un Rib con su pueblo. Comienza con una llamada a los israelitas para que presenten cargos contra su madre porque ella no es su mujer, ni yo su marido. Sigue una larga acusación de infidelidad, Jeremías 2:4-9. Comienza con una pregunta acusatoria. ¿Qué mal hallaron en mí vuestros antepasados? Y acusa al pueblo de dar la espalda a su benefactor. Entonces, Dios es nuestro benefactor. Cuando uno transgrede el convenio, le está dando la espalda a Dios. ¿Qué es lo que el testimonio o qué va a enseñar que una persona está transgrediendo el convenio? Bueno, si nosotros vamos al libro de Ezequiel, capítulo 22, que es la hasta esta semana, vamos a ver primero que ellos están haciendo ídolos para contaminarse y segundo que ellos están tratando con violencia al extranjero y están oprimiendo al huérfano y a la viuda y están despreciando las cosas sagradas y profanando mis días de reposo. Entonces, cuando una persona desprecia a lo que es, oprime al huérfano y a la viuda y empieza a despreciar las cosas sagradas y profanar los días santos, los espacios sagrados, esta persona está dando testimonio de que no está en convenio o está transgrediendo el convenio con Dios. Esto es bien importante porque muchas veces nosotros, o las personas están hablando en contra de lo que es el templo, hablan en contra de lo que es el Shabbat o hablan en contra de lo que son las festividades o cambian los días para las festividades haciendo otros días que la Torá no ha establecido, que Dios no ha establecido. Y ahí tenemos que tener cuidado porque esto está dando testimonio de si nosotros estamos transgrediendo el convenio o no. Entonces, eh, el libro de Ezequiel nos dice las consecuencias del convenio. Recuerde que cuando nosotros vimos acá en la metodología, vemos que la transgresión del convenio o la rebelión al convenio trae caos, exilio y muerte. Ok, si vamos al capítulo 22, vamos a ver que acá vamos a ver que la consecuencia es el exilio. Dice, yo te dispersaré entre las naciones, te esparciré por las tierras y haré desaparecer de ti tu inmundicia. Y por ti misma quedarás profanada a la vista de las naciones y sabrás que yo soy el Señor. Entonces, cuando nosotros entramos en convenio con el Dios de Israel, de hecho, nosotros lo hacemos todos los días, cuando nos levantamos y nos acostamos, decimos Shema Israel, Adonai Elohim, Adonai Echad. Nosotros estamos ratificando nuestro convenio con Dios. ¿Cuál es el testimonio que estamos dando? ¿Cómo es nuestra observancia a los mandatos que Dios ha dado? ¿Estamos haciendo lo que dice acá? ¿Estamos tratando al extranjero y oprimiendo al huérfano y a la viuda? ¿Estamos despreciando las cosas sagradas o profanando los días de reposo? ¿Cuál es nuestro testimonio? Recuerde que el testimonio es la prueba si nosotros estamos transgrediendo el convenio o no. Espero que esta enseñanza sea de bendición. Si quiere más información, puede ir a Techuba TV o a Tesoros del Templo y puede buscar más información de lo que son estos temas encontrados en cada porción. Shalom.